Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, a la secretaria general maestra Sara Mispalma León, del canal Yus Multimedia, a Rafael y Eduardo, que nos apoyan aquí para hacer realidad este programa, y del seminario a Daniel, a Abraham y a la maestra Amparo Apolinar. Todos ellos colaboran para que este programa sea una realidad y estar con ustedes cada martes. Hoy estamos muy contentos porque regresa el doctor Gustavo Segura Moreno, que siempre nos daba consejos muy importantes sobre nuestra salud, ¿verdad? Muchas gracias. Y entonces estamos muy contentos. Hoy vamos a tratar un tema de plena actualidad, que son las enfermedades emergentes. Pero antes de iniciar, le cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para que nos proporcione su síntesis curricular. Por favor. Claro que sí, doctor. El doctor Gustavo Segura Moreno es médico cirujano por la Universidad La Salle, pediatra y dermatólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta con alta especialidad en recursos auxiliares para el diagnóstico y tratamiento en dermatología pediátrica en el Hospital Infantil de México. Cuenta con la especialidad en dermatología cosmética y tecnología aplicada a la dermatología por Dermédica, doctor Javier Ruiz. Está certificado por el Consejo Mexicano de Dermatología. Es miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, del Colegio Mexicano de Dermatoscopía e Imagen Cutánea, del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología y del capítulo de criocirugía del CILAD. Por supuesto, es coordinadora del equipo láser de atención de secuelas de quemaduras de la Fundación Michouma. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto volver a andar por aquí. ¿Ya vos qué fue? ¿Un añito? Yo creo Madre mía. Okay, Lo siento. Tanto tiempo. Bueno, ya estamos aquí dando lata nuevamente. Sí, bueno, estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente porque siempre estos aspectos de salud, cuando se tiene la salud, no se piensa en ellos. Uh-huh. Y obviamente ahorita, después de todo lo que hemos pasado, pues yo creo que todo el mundo quiere pasar página, pero tú dirás, estas personas no pasan página porque todos tienen cubrebocas. No, yo entiendo perfectamente. Y te voy a explicar y justo en ese tema del día de hoy, ¿no? No, y te voy a decir por qué. Porque hay dos comunicados de la universidad que obviamente como universitarios estamos obligados a cumplir, aunque luego los alumnos no lo ven así y algunos maestros, pero hay dos comunicados de la universidad donde normalmente sugieren o proponen, no son obligatorias las medidas, que se use cubrebocas en espacios cerrados. Y como puedes observar, este es un espacio cerrado, más que cerrado, y nuestras aulas, pues tanto, bueno, de toda la facultad, pero las que utiliza la maestra Amparo y las que tengo yo, pues son espacios cerrados porque no tienen ventanas, son unas ventilas lo que hay y no todas abren, hay que decirlo. Entonces, pues yo siempre les digo a mis alumnos, sí se los hago obligatorio el cubrebocas, y les digo, es por salud. En verdad tenemos que prevenirlo, yo sé que están jóvenes y lo que menos piensan es enfermarse, pero también, pues muchos de ellos están en transporte público, simplemente en las escaleras, en el cambio de horario, pues cualquier semejanza con el metro es pura coincidencia, ¿no? Porque las escaleras se ponen en una forma terrible. Entonces, por esta razón, usamos, porque vas a decir, están exagerando, pero no. No, es completamente comprensible y creo que ahorita decía usted que los jóvenes, pues bueno, no lo creían y muchas veces asociado a juventud viene la característica de incredulidad, pero la evidencia la tienen no hace más de 2 años, Claro. 3. No ha pasado, yo sé que el efecto, ¿cómo llamarlo? La reacción inmediata es querer olvidar que esto ocurrió, pero pues como lo comentamos en su momento, doctora, este tipo de enfermedades, específicamente el COVID, y que de hecho entra en el tema de nuestro día de hoy,
que obviamente ya no tiene la repercusión que tuvo en 2021, 22. Sin embargo, pues no se ha ido y no se va a ir. Eso es algo importantísimo. Entonces, efectivamente, en determinados sectores, en determinados lugares, sí se requiere el extremar ciertas medidas. Definitivamente, ya actualmente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya uno de sus pabellones ya es COVID nuevamente, solo COVID. Entonces, no debe de ser para nosotros, pues, no debe tener ninguna connotación negativa el que alguien tome sus precauciones. Sobre todo porque hay que entender, y si no, pues hay que ver más allá de nuestra propia casa. Hay que entender que la realidad o la situación de algunas personas no es la misma que la nuestra. Entonces, créame, si yo estuviera en una situación de riesgo, tengo familiares con trasplante, con cáncer, adultos mayores, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que dices, bueno, sí, mejor vamos a extremarlo. Pero en el caso de ustedes, sí, o sea, están en un flujo muy reducido, pero con una carga muy constante de un gran número de personas, y con cada una de esas personas hay un mayor riesgo. No es porque estemos en las mismas situaciones, pero yo, por el contrario, creo que volvemos a lo mismo, es una medida preventiva, ¿no? O sea, y seguramente va a ser nuevamente temporal y vienen por episodios y demás, porque hay que entender que los microorganismos, las enfermedades en general, tienen sus picos. Y tienen su prevalencia durante uno durante algunas etapas de la vida y otro durante algunas épocas del año. No es la misma la carga, por ejemplo, no porque no existan a lo largo del año más que solamente en el verano, pero las diarreas virales, o por intoxicación alimentaria, pues son mucho más frecuentes en el verano, ¿no? Porque por la descomposición de los alimentos, por una serie de cuestiones ambientales que favorecen las condiciones, ¿no? Que dan pie a esto. No quiere decir que a la mitad de diciembre, a los que vivimos en el hemisferio norte, no nos vaya a dar una diarrea. Claro que sí, sí las hay, pero es mucho más frecuente encontrarlas en esta época. Entonces aquí no podemos, sobre todo en estos grupos urbanos tan importantes como somos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o sea, si vamos a San Juan de las Pitas y ahí están así, pues sí, la verdad es que ni es el flujo, las construcciones son distintas, el volumen de gente, o sea, cambia, ¿no? Pero aquí, pues, la UNAM es un centro realmente que cobija, perdón, a personas de diferentes entornos y de prácticamente todos los rincones de la ciudad, e incluso algunos que vienen desde los estados circundantes, ¿no? Entonces, tienen que entender que esa es una de los factores importantes a tomar en cuenta, y de los que también hoy platicaremos con otras de las enfermedades emergentes. Claro, ya no estamos diciendo cómo nos pasa, pero vamos a retomar. Es para que no pierda la costumbre, ya se puede. Pero vamos a regresar a nuestro punto y a la primera pregunta, obviamente, que ya están todos inquietos por saber qué entendemos por enfermedades emergentes, querido Gustavo. Las enfermedades emergentes se consideran aquellas que destacan o despuntan desde el punto de vista epidemiológico, infectológico principalmente, de los últimos 20 años. Aquí, en los últimos 5 años, hemos tenido un puñado de varias enfermedades emergentes, y quisiera que platicáramos específicamente el día de hoy de 3 de ellas, porque además son las que estamos escuchando actualmente en medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Por supuesto, hay que hablar con respecto al repunte de COVID. Hay que hablar también de la viruela del mono, y hay que hablar también del herpes zóster, que es de lo que más se está hablando. Ahora, todas ellas no quiere decir que, de no ser COVID, que es la más reciente en identificación, pero las otras dos ya se conocían. Simple y sencillamente ha habido un repunte en el número de casos, en los cambios en sus variantes, en
se conocen ciertas variantes que están poniendo en riesgo a poblaciones en específico. Y bueno, esto es importante retomarlo y decir, bueno, estas son dentro de las enfermedades emergentes más importantes, que hay otras y que también algunas tienen impacto local y otras que tienen un impacto más global, como son estas 3 que hemos comentado. No, pero en realidad entendemos por enfermedades emergentes estas, tanto las que son de nueva identificación o aparición, si lo queremos llamar así, y las que antes ya existían, pero que han tenido un repunte y que después de haber sido prácticamente olvidadas en el caso de algunas de ellas, ha habido forman parte nuevamente entran en el marco del interés común en la salud pública. En este sentido, doctor, y justo lo que refería, ¿a qué factores atribuiríamos el surgimiento de estas enfermedades? ¿Tendría que ver, por ejemplo, con el estilo de vida de las personas, con algunas cuestiones que, como usted dice, dejaron olvidadas, como serían las medidas de prevención, a los factores ambientales? ¿Qué factores en general podríamos atribuir? El primero que hay que tomar en cuenta es hablar de que las enfermedades infecciosas son producidas por microorganismos. Que pueden ser virus, bacterias, hongos, etc. Y cada uno de ellos tiene, tanto los virus como las bacterias, como los hongos, tienen, pues no son, les digo yo, no son estantería. No es el David ya es inmodificable, bueno, a menos que lo frieguen, pero el David no lo vamos a dejar de ver 3 años y cuando regresemos va a tener barba. O sea, eso no, le digo, así no funciona la biología. Todos los seres vivos vamos teniendo cambios, adaptaciones, mutaciones, etc. Y este tipo de condiciones, sobre todo en los microorganismos, se ven de manera mucho más rápida que lo que vemos en los organismos, ¿cómo se llama? En los organismos multicelulares, como son los mamíferos, como son los peces, como es la especie humana, ¿no? Que luego se quieren agarrar de ahí para hacer su ciencia ficción, pero no, nosotros no hacemos esos cambios tan rápido como lo hacen estos microorganismos. Y estos microorganismos se van modificando por condiciones ambientales, pero también porque muchos de ellos, aunque nosotros lo que nos preocupa es cómo nos afecta a los humanos, muchos de ellos también afectan o tienen un paso por animales, por peces, por etcétera, y se modifican también con la exposición a antibióticos, a ciertas condiciones ambientales, y también condiciones iatrogénicas, como comentaba ahorita el tema de los antibióticos, y también a condiciones del propio huésped. Esto, bueno, que está mal dicho, es el hospedero, es decir, en este caso el ser humano, ¿no? Entonces, pensar, quizá el tema es un poco más grueso al respecto, pero pensar que los niños o los jóvenes de hoy son iguales a los niños o los jóvenes de los 30, 40, 50, 60, 80, y dejen ustedes de lado el tema de la educación, no nos vamos por estos aspectos fabricados, les digo yo, nos vamos por aspectos propiamente del individuo. Son chicos que han tenido una mayor exposición a cosas de medio ambiente que no han tenido, otras las han tenido restringidas. Hemos estado expuestos a determinados antibióticos. De hecho, a mi generación, fue una generación en la que sufrimos mucho porque eran de venta libre y al primer síntoma de lo que fuera, te zumbaban antibiótico. Entonces, creyendo que eran inocuos. Y eso genera cambios, incluso en la respuesta. Hoy sabemos, por ejemplo, le explico yo a mis pacientes, nosotros no solo somos nosotros somos un ecosistema. Y ese ecosistema se ve afectado por determinadas condiciones, entre ellas la exposición a antibióticos, a químicos, a conservadores, a colorantes, a plásticos, etcétera. Bueno, o sea, vengo también de una generación. Ya sé que voy a hablar muy mal de mi generación, pero tengo que hablar de lo que vivimos, ¿no? Les comento yo, vienen una gran cantidad de cambios ambientalmente, desde que nosotros teníamos una sola cantimplora para toda la primaria,
Ahí esa la rellenábamos todos los días y y se quedaba a veces tirada horas en el patio, ¿no? Porque si se te olvidó en el recreo, pues no ibas por ella hasta que tocaba el timbre de salida y rogando a Dios que el Apache, ¿cómo está? Que era el señor que hacía la limpieza ahí en el Instituto México, que no se lo hubiera llevado, entonces así de por favor que no haya pasado con nadie. Bueno, y esa misma la volvías a utilizar y la lonchera y bueno, o sea, no, a nosotros nos tocó cuando salieron, me voy a meter de estas sopas instantáneas, que las calentábamos en el microondas. Y hoy sabemos así de, no, ¿cómo crees? Bueno, o sea, sí lo llegamos a hacer, ¿no? Para nosotros no era tan mortal bueno, sí era mortal, pero más bien lo desconocíamos el sí. tema del unicel o de ciertos plásticos. Todo eso nos ha modificado. Ya ha modificado nuestro microbioma. Entonces también el por qué hoy día estamos viendo muchas enfermedades que a lo mejor antes, que una de ellas se ha comportado ya de manera distinta un poco, es el herpes zóster, y esto quizás es un off-label, o sea, no está como tal ya sentado, pero en el comentario de varios colegas hemos visto que se sale de lo, como decimos por ahí, esto no es como venía en el libro. De hecho, o sea, está muy distante de lo que venía en el libro, pero de qué es herpes zóster es herpes zóster. Entonces, estas cosas hay que entender que hay muchas variables. En el caso específicamente del COVID, que sí es prácticamente un agente de casi completamente nuevo, en realidad ya había un SARS, ¿no? Un virus SARS años atrás que, bueno, distaba muchísimo, por supuesto, que sí hospitalizaba pacientes y era un tema, pero distaba muchísimo de la agresividad a la que se convirtió el COVID y que ya, de hecho, por eso ya prácticamente la gente lo ubica como COVID y no como SARS-CoV-2. Eso ha modificado mucho. Hoy día tenemos una mayor prevalencia de obesidad, de enfermedades metabólicas, etcétera, de las que teníamos antes. Lo mismo que cuestión de sarcopenia, que es esta disminución de la masa muscular, que, y lo vimos durante la pandemia, que aquellos que tenían problemas de obesidad, o sea, muchas que les llamamos comorbilidades, pero específicamente porque el tejido adiposo es proinflamatorio y saben que el COVID hacía una gran inflamación, pues por eso teníamos esos cambios, porque además tenemos una población más susceptible. Tenemos mayor incidencia de enfermedades autoinmunes, ya cada día, o sea, la mayor parte de la gente, no me dejaron mentir ustedes, pero pues muchas veces cuando era de, híjole, necesito un trasplante, no era así de, no, pues ya no hay más que hacer. O sea, era dificilísimo que eso evolucionara. Ahora, hoy día tenemos muchos más pacientes trasplantados, gracias a Dios, ¿no? O sea, unas por otras, pero eso los pone en un territorio, lo mismo que los pacientes que sobreviven de cáncer o que están en tratamiento con cáncer, los ponen en condiciones pues de debilidad ante una infección por SARS-CoV-2. Entonces, este tipo de cosas se han sumado, entonces no es cuestión de un solo agente, porque es eso y también nosotros cada vez más, por ejemplo, la nueva emergencia de la variante del ahora Mpox, que es la viruela del mono, pues la viruela del mono tiene sus antecesores y quienes llevamos y las llevamos bien historia de México, sabemos que la viruela fue uno de los grandes devastadores de poblaciones, ni siquiera latinoamericanas, americanas, punto. Se llevó grandes poblaciones por completo, existió la vacuna y de hecho hasta los años 80 que dicen, no, ya quedó erradicada y entonces ya no gastamos en eso. Pues ahora más bien a los que no nos tocó vacuna en ese entonces, somos los que tenemos el problema. Porque la gente que sí alcanzó a tener algo de inmunidad, porque antes de los 80 fue vacunado contra la viruela, pues ellos actualmente tienen inmunológicamente mayores defensas que el resto. Además, volvemos a hablar de lo mismo, que es una mutación, que eso, bueno, ya sé que muchos se sentirán expertos, porque medios de comunicación con el afán de informar, pero también de tranquilizar y de poner la razón como primer encuentro con la crisis del COVID y entender qué es lo que está pasando, porque eso baja también mucho la ansiedad. A otros se las detonó más, pero bueno,
al grueso de la población, sí los ayudaba a entender un poquito más qué es lo que estaba pasando y cómo cuidarse. Bueno, entender en este aspecto que si ya tenemos una vacuna, ya tenemos, sabemos cómo se transmite, etcétera, eso te va a ir dando herramientas para enfrentar y disminuir también la propagación del virus, ¿no? No sé si hay alguna. Porque si no, ya saben que aquí uno se sigue, ¿eh? A mí no me dan cuerda. Que estabas comentando esto, voy a decir una ociosidad, pero voy a decirla. Porque luego en el lenguaje común con nuestras amistades o con nuestros amigos, comentamos que precisamente esos niños de tu generación, yo no sé hasta qué punto tenían una vida más saludable, Gustavo, porque obviamente pues es todavía esa época de convivencia, de juegos, no teníamos tantos alimentos envasados, todo pienso que era más natural, que además el niño, si lo quieres ver así, estaba más expuesto a las condiciones de salud. No sé en qué momento pasó, qué tan rápido pasó, pero ahora vemos a los niños que llevan todo un stock de cosas, ¿no? Ves que van unas carriolas, antes eran unas carriolas, se llamaban de bastón porque eran, se doblaban. Ahora llevan un carricoche que no sé cuánto cuenta eso, ¿no? Y lleva ahí lugares para que antimisiles y sí, por supuesto. Cuando era antes, se llamaban carriolas de bastón porque se doblaban, ustedes son muy jóvenes y los que nos escuchan más, pero, o sea, no sé en qué momento pasó esto, ¿no? Se tomaba el agua del grifo, por decir algo, ahora nadie se atreve, ¿no? En la facultad se pusieron bebederos precisamente para ayudar en este sentido. Pero no estamos refiriéndonos ahora a una exageración, o no sé cuál sería la palabra correcta, de que viene precisamente la alimentación era más natural, pienso yo. En eso es cierto. Ahora pues comemos casi todo envasado, ¿no? Porque se ha vuelto más práctico. A lo mejor decimos, no, pues la abuelita o mi mamá se quedaba todo el día cocinando y ahora yo llego y tengo que cocinar en media hora. Entonces todo ahí, ¿no? Pero sí creo que esto ha provocado un cambio y que obviamente se refleja en la salud. Nada más que no te voy a dejar hablar porque nos tenemos que ir a un receso. ¿Cómo? ¿Ya tan rápido? Nada más nos Si apenas estamos calentando, doctores. Vamos al receso y regresamos Sí, claro. rápidamente. Encantado. Corté abruptamente la respuesta que nos iba a dar el doctor Gustavo y voy a terminar lo que estábamos comentando hasta fuera del aire, de que en esa época de ustedes, que corresponde a la época de mis hijas, obviamente, yo nunca les di un Gerber y yo creo que muchas mamás de esa época nunca le dimos un Gerber. ¿Por qué? Porque pues, todavía iba uno por sus verduritas y hacías la papilla y todo. Ahora yo las veo salir casi con una caja de Gerber, ¿no? Porque hay de todo. Frutas, comidas, carne, y ya todo es Gerber. Pues mire, por muy bueno que sea, no voy a discutir eso, además no lo sé, pero creo que no se puede comparar con hacer unas verduritas y darlas, ¿no? Pero voy a dejarte ya responder. No se preocupe. No, la verdad, esto nos tiene que llevar a hacer una reflexión. El mundo en el que vivimos hoy día es la respuesta no de uno ni de dos, sino de muchos factores. Evidentemente, los alimentos procesados, preparados, fueron diseñados con la finalidad de que el adulto pudiera responder a las demandas de la vida social y laboral que se estaban exigiendo en el momento, ¿no? Porque se hicieron cada vez más frecuentes el introducir a los niños a alimentos procesados a tempranas edades, porque las mamás trabajaban, ya no trabajaban ni siquiera cerca, finalmente lo que esto hacía era les resolvía esfuerzo y tiempo, sin tomar en cuenta, volvemos al mismo punto, sin tomar en cuenta las repercusiones. Y de aquí va el mensaje hacia la comunidad. Las acciones que tomamos el día de hoy con respecto a nuestro estilo de vida va a ser el resultado, el seguro o el detonante de la catástrofe en los años venideros. Entonces,
todas estas cosas han modificado incluso nuestra inmunidad, ¿de acuerdo? Es decir, la parte de nuestro sistema, tanto el que hace una coordinación y regulación de todo nuestro cuerpo, porque a veces lo limitamos a nada más pensar que el sistema inmunológico es el que nos defiende contra las enfermedades, tiene mucho más alcances, pero el alterar esto, ¿por qué? Porque dentro de la inmunidad también el microbioma, es decir, estos microorganismos que forman parte de nuestro ser, ¿no? En nuestros ojos, en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestro tracto gastrointestinal, genitourinario, todo eso. Por eso el abuso de antibióticos, el abuso de antisépticos, el abuso de geles antibacteriales, también, ¿no? Muchas de las enfermedades alérgicas surgieron en las zonas urbanas por el exceso de higiene. Entonces le quitas a alguien, por decirlo, ¿no? Se los explico muy sencillo, ¿no? Somos una gran familia, este es tu primo hermano, sí, pero si nunca te presentaron al primo hermano, el día que te lo topas en la calle y te vio feo, no, bueno, o sea, es tu maciosare, ¿no? Entonces, así ocurre también con el sistema inmunológico, aun cuando hay una memoria y una serie de cuestiones. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? A que, bueno, pues sí vamos a estar viendo muchos cambios a nivel de también cómo respondemos ante las enfermedades comunes, ¿no? Porque también hemos modificado muchas cuestiones, ya las mujeres retrasan mucho más tiempo el momento en el que se embarazan. O sea, hay una serie de cuestiones que se van, porque créanme, la cuestión inmunitaria viene no desde que nacemos, desde el vientre materno y es más, desde cómo nuestra mamá se embarazó. Entonces son cosas que a veces creemos que la historia comienza solo cuando aparece el protagonista y no desde atrás. Y si lo vamos tomando en cuenta, y por eso yo hacía la referencia, porque está todavía por venir, porque no sabemos qué tanto nos hemos modificado hoy día nosotros, esta generación gestante de la nueva generación, y qué cambios van a venir en ese aspecto. No, tampoco, no se preocupen, no estamos hablando de que les van a salir 3 ojos y cuernos, tampoco, pero sí hay pequeñas variantes o ciertas exposiciones, desde inclusive la gran demanda de alimentos, ¿no? Que hizo que se hicieran los alimentos procesados, que se hizo que se modificaran los animales y estuvieran recibiendo toneladas de antibióticos. Tú no te los inyectaste, pero los estás recibiendo por pescado, por pollo, por res, por lácteos, a los que estuvieron expuestos estos animales antes de llegar a tu plato y que no se modifican por completo con la cocción o con la cocina. Aterrizando hacia la parte de, bueno, ¿qué ha cambiado? Pues bueno, no nada más nosotros hemos cambiado, también han cambiado los virus. En el caso de la viruela, pues sí viene, como les explicaba, de tiempos ancestrales, era antes sumamente agresiva, llega la vacuna, se modifica el curso de la enfermedad y surge esta otra nueva que aparte tiene un reservorio en los pequeños mamíferos, desde ratas, ratones hasta pequeños simios, que se modifica. Se le llama viruela del mono no porque sea solamente de los monos, sino porque ahí fueron los primeros casos que se identificaron. El que se tenía contacto era una variante, que fue el que tuvimos en el 2023, perdón. Esta variante no era tan agresiva, de hecho sí llegamos a ver algunos casos. Estos nos migraron desde el Congo, nuevamente están viniendo de ahí la nueva variante, pero ¿qué es lo que preocupa hoy día o por qué la Organización Mundial de la Salud levantó una alerta sanitaria al respecto? Y es porque se ha vuelto más contagioso. Para aclararlo, la viruela del mono no se transmite de manera aérea, es por contacto directo. De hecho, la primera variante, que fue la que tuvimos en el 2023, se requería un contacto muy estrecho y qué contacto más estrecho que las relaciones sexuales. De ahí que en un principio dijeron, es nuevamente como ocurrió en el caso del VIH, ¿no? Decir, es que es una enfermedad de los homosexuales o de ese... O sea, no, lo que pasa es que la población homosexual es mucho más promiscua, tienen mayor número ¿cómo se llama?, de parejas sexuales que el resto de la población y por eso en ellos es tan evidente, no por otra cosa. Además, volvemos a la misma historia,
la población VIH es mucho más abundante en la población homosexual, no porque no existan heterosexuales, pero en comparación sí es mayor la proporción de ese sector. Y ese es un factor inmunitariamente que los puede predisponer a que su sistema inmunológico no funcione del todo al 100, ¿no? Digo, los nuevos antirretrovirales han hecho una maravilla. Hoy día que una persona muera de VIH es prácticamente imposible, primero se van a morir de que los atropellen. Gracias a Dios eso se ha modificado muchísimo, sobre todo a los que a nosotros sí ¿cómo se llama? Sí nos tocó ver en la calle el pánico que había con respecto a esto. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Aquí sí lo importante es que originalmente el virus del 23, el contacto era por esto y obviamente era un contacto estrecho y por supuesto entre más parejas sexuales mayor riesgo y por eso se incrementan los riesgos y por eso veíamos los casos. ¿Qué pasa con esta variante del 2024? Pues que es mucho más fácilmente contagiable por contacto directo. Por eso es que independientemente del contacto sexual, incluso ya hay niños que fácilmente, pues por el contacto, o sea, si están con un adulto que tuvo contacto, que tiene la viruela y tienen contacto con él, ya nada más el mero tacto sin necesidad de que haya como tal un contacto íntimo. Contacto piel con piel puede ser suficiente para transmitirlo. Y ahora sí, para que no nos estemos con miedo, el virus del 23, ¿cómo se llama? Ese tenía una mortalidad de menos del 1%. Pero ¿qué es lo que sucede con esta nueva variante? La nueva variante, el problema es que se sube 10 veces la mortalidad. Entonces, en vez de ser del menos del 1%, se sube a casi el 10%. Entonces, eso hace, por supuesto, no se prevé en este momento, ya uno no quiere decir nada, ¿verdad? No se prevé en este momento que vaya a ser una condición como lo fue COVID, que, bueno, alteró el funcionamiento por completo del funcionamiento social y económico. Sin embargo, sí se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, les digo yo, el problema es que ya actualmente nuestra sociedad está ciscada. Entonces, cualquier alerta sanitaria lo vamos a hilar directamente con pandemia COVID y otra vez no. A ver, alertas sanitarias hemos tenido toda la vida, ¿no? Entonces, nada más es poner atención en determinadas cuestiones, pero evidentemente lo que pasa es que nada que ver con la cuestión COVID, ¿no? O sea, COVID era 20%, ¿no? O sea, todavía el doble de lo que está ahorita la cuestión, la cuestión de la viruela del mono, ¿no? Pero quédense tranquilos, nada más, pues sí, limiten sus contactos sexuales, sobre todo, no que limiten el contacto sexual, sino limiten el número de parejas que tienen. O sea, eso es lo que disminuye el riesgo, ¿no? Porque luego van a decir, no, pues, el doctor Segura dijo, no, momento, aclaramos, el tener mayor número de parejas sexuales incrementa el riesgo, pero lo es del Mpox, como lo es de ¿cómo se llama? De otro de los, por ejemplo, otra de las enfermedades emergentes de las que ya casi no se veía y hoy vemos a pasto y tiene relación con esto que estamos platicando, es sífilis. Sífilis ha tenido un despunte, sífilis y gonorrea, pero sobre todo sífilis ha tenido un despunte terrible en los últimos años en población joven, que no teníamos ya. Bueno, los veíamos en la residencia de manera muy esporádica, sí, uno que otro. No, bueno, o sea, ya son casos mensuales los que estamos teniendo reportados ya en la consulta privada. O sea que les digo, ya estamos en la colita del ratón. O sea, de verdad, esto quiere decir que el cuadro está siendo muy importante y tiene que ver con las modificaciones en el estilo de vida. Por eso les digo, lo que decían hacer el día de hoy va a tener una repercusión para el futuro. Entonces, el uso del preservativo solamente te previene de 2 cosas. 2 y no más. Embarazo no deseado, que no es como tal prevención, es más bien una cuestión de evitativa, ¿no? Pero realmente protección, VIH cuando el preservativo está intacto. Pero VPH, molusco contagioso, sífilis, gonorrea, pediculosis pubis, alias ladillas,
de nada de eso te va a proteger el preservativo. Y eso la gente cree que, no, ya con eso no pasa nada. Y uno de los puntos es justamente la llegada del PrEP, que es una medicación que disminuye el riesgo de contagio y que es hasta cierto punto popular dentro de la comunidad homosexual. Y eso ha hecho que entonces, como pues ya no voy a tener riesgo de contraer VIH, que es lo que más me preocupa, pero pues ya el resto del clan de enfermedades de transmisión sexual, entonces también son de las cosas que se han despuntado. Y de lo que comentábamos con respecto al herpes zóster. El herpes zóster hay que entender que no es algo que se ande contagiando así en la calle, ¿no? El herpes zóster es la reactivación del virus de la varicela, un virus que todos debimos de tener contacto durante la infancia. Y que si no, a partir de los años 90 se instituyó como parte del esquema nacional de vacunación. Entonces, aunque no te haya dado, ya tuviste una vacuna contra varicela. Entonces ya el virus se aloja en tu cuerpo y tu sistema inmunológico lo tiene a raya. El herpes zóster es la reactivación de este virus, ¿sí? Entonces, al reactivarse este virus, que puede ocurrir por la senescencia inmunológica, por eso es que clásicamente se describe en personas mayores de 50 años, que es cuando comienza nuestra inmunidad a tener un descenso en su actividad, como en condiciones de inmunocompromiso. ¿Qué significa esto? Pacientes diabéticos no bien controlados, pacientes con cáncer o con trasplante porque tienen medicamentos que les regulan la inmunidad y son susceptibles a tener esto, los pacientes con VIH. Cuando nosotros veíamos a una persona menor de 50 años que presentaba un cuadro de herpes zóster, pues lo primero que teníamos que investigar es algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea adquirida, ¿no? Como alguna de las condiciones que he platicado ahorita, como también innatas, ¿no? Hay gente que nace con defectos en su sistema inmunológico, que tienen alteradas ahí 3 engranes y eso ya hace que los hace susceptibles a determinado tipo de infecciones. El problema es que al menos en los últimos 10 años sí hemos visto a gente menor de 50 años sin ningún factor de riesgo que desarrollan herpes zóster. Entonces, como les decía, esta es la información off-label. Yo en los casos que había tenido, incluso de pacientes menores de 30 años, por supuesto lo primero que descartamos fue que hubiera VIH, que hubiera alguna condición de esta naturaleza. Ninguno, perfectamente sanos. Su perfil inmunológico perfectamente completo, no tenía ningún otro factor de riesgo, nada, pero presentaron herpes zóster. Entonces, este tipo de variantes, claro, por supuesto el cuadro ha sido menos agresivo que en los casos grandes, en donde quien no lo conozca son una serie de lesiones en la piel, tienen el recorrido de un nervio, afectan solamente un lado, pero que son lesiones sumamente dolorosas. El problema es que si no se atiende bien, si no se cuida bien, puede dejar secuelas, que es el dolor neurálgico, neuropático, que es la inflamación del nervio, que puede durar hasta 3 años y que incluso es causa de suicidio. Entonces, que es tan deteriorante, no lo presentan estos pacientes jóvenes. Entonces, aunque la vacuna, que hay una vacuna muy buena actualmente de virus inactivos, que tiene una alta eficiencia, que es la que actualmente estamos aplicando, aunque esté indicada en pacientes de arriba de 50 años, la recomendación de varios de nosotros es quizá poderla adelantar unos 5 años, es decir, a partir de los 45. Les repito, esto es off-label. Esto es, les hablo de la comunidad, en la comunicación en corto, en la comunidad local, pero bueno, sí es algo de que se ha estado mencionando mucho, porque además, hoy vivimos más. Entonces, después de los 60, 70 años tenemos un chorro de población y ellos tienen todavía mayor riesgo de presentar un herpes zóster y qué necesidad de quedar con una secuela o o pasar por un cuadro tan doloroso. Mira, mi querido Gustavo, yo te voy a tener que comprometer enfrente de todos nuestros oyentes que nos vayas a dar una conferencia, porque hoy no le pude dar el uso de la voz a Abraham y tenemos una cantidad de preguntas que me alegra mucho que quienes nos acompañan estén interesados y que hayas despertado ese interés, porque realmente yo te invito a que veas las preguntas, pero yo Claro creo que sí. podemos armar una conferencia
y poder resolver, porque creo que son temas que pues normalmente no se tratan nuestra situación de salud y eso. Entonces, pues vamos a tratar de coordinarnos una fecha Encantado. para que sí, porque realmente a mí me da mucho gusto que estén interesados y que estos temas que luego no tratamos abiertamente y que convivimos con los problemas y a veces ni siquiera nos enteramos que es en perjuicio de nosotros mismos, es nuestra salud, así es que tendremos que ver tu agenda, que yo sé que está muy Claro. complicada, pero a ver si No podemos importa, ya sé que le hacemos a fuerza un huequillo. Claro que sí, coordinar por para supuesto, que yo encantado. vengas. Muchas gracias, querido Gustavo, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y vamos a hacer una conferencia para resolver todas estas cuestiones que se han quedado en el tintero, que son muchas y que agradecemos su participación. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana.